Pues sí. Para los fans. Amén, hermanos. Vamos a leer esta pequeña párrafo para poder como introducirnos y ver lo que esta mañana el Señor quiere tratar con la vida de cada uno de nosotros. Dice así: una vez un europeo fue hecho prisionero en una tierra mahometana. Los mahometanos son los islámicos o también conocidos como musulmanes, ¿verdad? Ellos de entendidas es que el musulmán, el árabe y todo eso odia el cristianismo, no lo acepta, ¿verdad? Pero este hombre europeo fue hecho prisionero en un lugar de estos. Durante su cautiverio se entretuvo haciendo dibujos y pinturas en la prisión donde estaba. Y los enemigos de él, las personas que lo habían capturado, vieron que él tenía una habilidad muy impresionante para crear cosas, ¿verdad? Entonces, cuando empezaron a ver sus habilidades de creación, de pintura, de diseño y todo eso, lo que él hacía dentro de la prisión, le hicieron una propuesta. Le dijeron: mira, nosotros queremos hacer un templo para Mahoma, ¿verdad? Queremos hacer una mezquita y te queremos hacer una proposición. Si tú nos diseñas el templo y nos ayudas con toda la estructura, el diseño y todo, y lo hacemos, y nos gusta, pues te dejaremos libre y te puedes ir. Entonces él empezó con mucho ímpetu, con mucho anhelo, ¿verdad? Haciendo todo lo que él podía hacer. Y en un momento, cuando fue terminado todo este diseño y todo lo que él iba a hacer, empezaron a revisarlo las personas encargadas y les gustó, ¿verdad? Pero empezaron a ver algunos detalles en la creación de este hombre. Y es que él había estructurado desde la parte de arriba la forma de una cruz en el diseño de la mezquita. Esto los enfureció tanto a ellos que lo mataron, lo colgaron y lo mataron. Y el que escribió esta historia decía: por esto algunos rechazan el evangelio, decía. Están muy complacidos en el plan de salvación hasta que disciernen en él la cruz de la negación, y ahí ya no. Porque generalmente la idea del cristianismo, la idea de un evangelio que se conoce actualmente es muy sencillo, muy fácil, donde no hay mucho sacrificio. Pero el evangelio está lleno de la cruz de Cristo. Y vamos a estar viendo este texto esta mañana, donde vamos a pedirle al Señor la gracia de poder entender cómo es que el Señor quiere que seamos sus discípulos, pero que también llevemos una cruz. El evangelio o el cristianismo no puede estar separado de la cruz, de llevar la cruz de Cristo. Y esta mañana vamos a leer este texto que está en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, fíjense: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y como dice, hermanos, tome su cruz y sígame. Fíjese qué tremendo es un mandato, es una observación del Señor. Si alguno quiere venir, si alguno quiere ser cristiano, llamarse mi discípulo, tiene que venir en pos de mí, negarse a sí mismo y tomar su cruz. Ahí póngale subraye la palabra su cuando lo vayamos viendo, su propia cruz, y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces el tema de esta mañana sería implicaciones del llamado de un discípulo de Cristo. ¿Qué implica ser realmente un cristiano o un discípulo del Señor, según estos pequeños textos que hemos leído? Y yo he separado acá con la ayuda del Señor 4 cosas que vamos a ver esta mañana, que este pasaje nos enseña. Lo primero es que somos llamados como discípulos a una vida de abnegación. La expresión de abnegación tiene que ver con negarme a ciertas cosas. O sea, Dios me llama a tomar en cuenta que si quiero ser su discípulo, es una vida completamente de abnegación a muchas cosas que vamos a tratar de ver algunas esta mañana. También somos llamados a una vida de entrega voluntaria. Esto es completamente personal, como dice allá, su cruz,
y voluntario, no nadie puede ser obligado a esto. De hecho, vamos a leer un pasaje que yo que lo leía me impactaba, como no podemos tomar a la ligera el cristianismo, es algo bastante serio. Y a veces cuando se habla de la seriedad del cristianismo, algunos le pudiera generar un poco de miedo, porque es como que fuera una palabra para mejor, para mí no, ¿verdad? Yo me quito de aquí, pero no, es para que meditemos y reflexionemos cómo estamos respondiendo al Señor. Lo tercero es que somos advertidos para lo peor, porque de alguna manera, si nosotros no estamos viviendo un cristianismo de acuerdo como el Señor nos lo ha planteado, estamos preparándonos para perder algo, o estamos perdiendo algo que no lo estamos encontrando, no lo estamos hallando. Pero también somos animados para algo mejor cuando nosotros vivimos un cristianismo que definitivamente es como el Señor así lo quiere. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ver lo primero, hermanos. Somos llamados como discípulos a una vida de abnegación. La primera parte dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Son requisitos definitivamente que el Señor pone para cada uno de nosotros, hermanos, el poder considerar lo que el Señor quiere. El contexto de este pasaje, si nosotros leemos algunos pasajes anteriores, bien peculiar. Fíjese que Pedro, uno de los principales discípulos del Señor, había recibido una gran revelación, unos versículos anteriores. Y la revelación que había recibido, hermanos, ha tenido un gran impacto en la vida cristiana desde ese entonces hasta acá, en muchos sentidos. Pedro recibió la revelación que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: Pedro, tú eres la roca, la pequeña piedra, y sobre esta verdad que tú acabas de recibir, yo fundaré mi iglesia. Y hermanos, si hay una cantidad de cosas que han venido como resultado de aquella revelación que aquel hombre recibió. Digámoslo de esta manera, que el Señor le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Imagínense, como que Pedro hubiera sido ascendido de ser un discípulo cualquiera a recibir del Señor. Yo no sé, ¿verdad? Cuando uno va cuando uno trabaja en una empresa y ya le dan las llaves, ¿cómo se siente uno? Como que ya le dieron confianza, ¿verdad? ¿No es cierto? Que ya yo abro, yo entro, o sea, me tienen confianza. Entonces a Pedro le dijo Dios, el Señor: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Imagínense. Qué tremendo esa posición de Pedro. Sin embargo, hermanos, un tiempo después de esta gran revelación, a Pedro se le ocurrió una idea fabulosa, fíjense. Y la idea fabulosa de él era algo que estaba en su mente, era su plan, era la forma como él veía al Señor y como él creía que las cosas se iban a resolver. El Señor les había estado diciendo: miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera en manos de pecadores. Me van a matar, discípulos, me van a matar. Entonces Pedro tuvo otra revelación, hermano. Fíjense. Y la revelación de Pedro fue decirle al Señor: Señor, ven aquí, Señor. Y dice que se lo llevó aparte. Ustedes leen unos versículos anteriores. Se lo llevó aparte y le dijo: Señor, mira, yo te voy a proponer algo, le dijo. No vayas a Jerusalén. No mueras, Señor. No es necesario que esto te acontezca a ti, si hay una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer. Y sabe que el Señor le dijo unas palabras bien duras al pobre hermano Pedro. Le dijo, ya le había dicho que él era la roca, ¿verdad? Y que él tenía las llaves del reino de los cielos, pero sus grandes ideas lo llevaron a que el Señor le dijera: apártate de mí, Satanás. Imagínense qué tremendo que el Señor le dijera a alguien: apártate de mí, Satanás. Y entonces el Señor profirió estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, le dijo, niéguese a sí mismo. Somos llamados, hermanos, como discípulos a una vida de negación, a una vida de abnegación de lo que nosotros queremos ser.
esta vida de abnegación, hermanos, nos debe de llevar a otro propósito, y es a entender y complacer a Dios antes que lo que nosotros queremos. Pedro en ese momento él quería, y en lo que él entendía cómo había venido el Señor y lo que el Señor venía a hacer, él quería que el Señor no muriera, pero el plan del Señor era diferente para lo que él venía a hacer, y de hecho ya se los había estado diciendo. Pero igual que Pedro, muchos de nosotros tenemos un gran montón de ideas de nuestra vida y lo que nosotros hacemos y cómo conceptualizamos lo que hacemos, pero muchas veces no es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y por eso decía el Señor que si alguien quiere seguirle, debe negarse a lo que cree de sí mismo, a cómo conceptualiza su propia vida o la de los demás, y tiene que someterse a lo que el Señor quiere para él o para ella. Esta negación, hermanos, no debemos de confundirla con la negación que se ha practicado a través de la historia de la humanidad, que se llamaba y aún se llama ascetismo, porque también hay personas, fíjense, que se van a los conventos, digamos, se encierran, ¿verdad?, para negarse ciertas cosas, negarse de casar, negarse de vestirse de una manera tapándose todo su cuerpo, no comiendo ciertas cosas, y con el objetivo algunas veces de agradar a Dios. Sin embargo, este tipo de negación que está hablando acá la Escritura no tiene que ver con una negación hacia cosas personales o particulares, sino que tiene que ver con una negación quizás a lo que a mí me agrada, con el objetivo de que encontrar qué es lo que el Señor quiere para mí y poder agradarle a Él, porque la negación propia, hermanos, no hace ningún cambio en nosotros. Vamos a ver un texto ahí, por favor, en Colosenses capítulo 2 versículo 20. Estamos viendo que la negación o la vida abnegada no es solamente el hecho de dejar cosas, a eso me refiero. No es solamente que yo ya no voy a hacer aquello, como el hermano dijo, ya no voy a hacer esto otro. No, porque debemos de entender cuál es el propósito, cuál es la intención adecuada de aquellas cosas que yo sé que no debo continuar haciendo por alguna razón. Colosenses capítulo 2 versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Estas son negaciones humanas, ¿verdad? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación en sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Nosotros, por ejemplo, podemos ver este tipo de actitudes con las culturas asiáticas, orientales, los hindúes. Los musulmanes se abstienen de cosas, y pudiera alguien pensar que cuando está hablando el Señor acá de abstenerse, está hablando de este tipo de abstinencia. Yo voy a quitar el televisor porque me voy a abstener del televisor y ya no lo voy a ver, y con el corazón queriéndolo tener, ¿verdad? No está hablando de este tipo de cosas, porque este tipo de cosas son las que está hablando aquí Pablo en Colosenses capítulo 2. Son de la abstinencia que está hablando el Señor, no son cosas que nos vamos a quitar o uno tiene que dejar, que le va a doler dejarlas y que va a estar con su corazón queriéndolas tener nuevamente, como aquel que ha dejado un vicio, ¿verdad? Y de repente su voluntad le falla y lo vuelve a tomar, y toma más de lo que antes tenía, porque realmente no había salido de su corazón lo que practicaba o lo que hacía. Pero dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en sabiduría y en culto voluntario y en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero fíjese bien, dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque estas personas que se abstienen, hermanos, siguen viviendo con un pecado interno. Yo cuando venía y estaba leyendo todo esto me acordaba de unas cosas tremendas que han estado saliendo en redes sociales, y es de este señor, el Dalai Lama. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Un viejito que es el líder del budismo actualmente, ¿verdad? Y lo tienen ahí en un pedestal, y salen situaciones bien tremendas de abusos de este señor con niños y niñas. ¿Por qué? Porque aunque ellos se abstienen de
de vivir una vida aparentemente como los demás, realmente el pecado está en sus corazones, latente, y no es la abstinencia de la que está hablando el Señor acá, no es de dejar cosas por dejarlas. Ese es el punto, sino que hay una intención diferente. El Señor nos llama, hermanos, a abstenernos, porque nuestra vida debe estar enfocado en aquello que al Señor le agrada. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi vida? Si yo sé que estas cosas que yo estoy practicando, haciendo, ofenden al Señor y son claras en la palabra de Dios, yo debo de ver que el Señor me está diciendo que si quiero ser su discípulo, y aquellas cosas que yo practico, hago, veo, digo, o estoy ahí en medio de ellas y son cosas que al Señor no le agradan y definitivamente estoy ofendiendo su nombre, por una convicción interna de querer venir delante del Señor y poner mi vida en sujeción a Él, yo puedo así entregárselas al Señor para poder caminar una vida diferente delante de Él. Todo aquello que me obstaculiza poder vivir una vida conforme a como el Señor quiere son aquellas primeras cosas que deberíamos de considerar, ponerlas delante del Señor para este paso de la negación, o decir: Señor, esto ya no más, porque esto no te agrada a ti. Es claro en la palabra, no tengo que dar tantas vueltas. Tu palabra dice que esto a ti no te agrada. El ejemplo más claro, hermanos, de abnegación, mire, usted lo puede buscar donde usted quiera, pero el ejemplo más claro de abnegación y de haber entregado a la voluntad de Dios y haberse abstenido de su propia vida es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un texto en Lucas capítulo 42. Esto tiene que ver, hermanos, cuando hablamos de la negación, tiene que ver con el trono de nuestro corazón. O sea, ¿dónde está Dios puesto en mi vida? Si está Él en el trono de mi corazón y mi vida está alrededor de Él y yo me ciño a lo que Él quiere para mí. Vea lo que el Señor Jesucristo hizo. No pongamos otro ejemplo terrenal, pongamos el ejemplo del mismo Señor. Vea el texto. Lucas 42, capítulo 42, versículo 41. No tiene. Mi Biblia sí, mi Biblia. Es que mi Biblia sí tenía, porque es una Biblia en hebreo. No, pero dice, donde dice, Él se apartó, tiene que estar casi al final. El versículo 41 es, pero dice: Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Yo aquí lo anoté, pero y aquí cómo hago para retroceder. No, ya está, ya, gracias. Vaya. No, tiene que ser Lucas, versículo 41, pero ya. No. 22:41. Ese. Él se apartó de ese. Yo aquí mire, ese 22:41. El Corán me está abriendo. Es que mi Biblia ya tiene otros evangelios. Mi Biblia está actualizada, ya tiene más evangelios que me he encontrado. Lucas 22, versículo 41 dice: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, fíjese, si quieres, pasa de mí esta copa. Y esta expresión que sigue es la que yo quiero que, hermanos, veamos y consideremos como ejemplo al mismo Señor. Y Él decía: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Dios, imagínense, el mismo Señor Jesucristo, quien podía hacer cualquier cosa con su poder para crear y para hacer como Él quisiera en su omnipotencia. Él decía: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y tanta era la aflicción, hermanos, porque la abstinencia no es algo sencillo, hermano. No es algo, porque si no, no es abstinencia, no es dejar algo porque el Señor no le agrada, o dejar algo porque yo quiero seguir al Señor y estas cosas no me lo permiten. Y voy a dejar algo que es doloroso para mí, pero lo voy a hacer con gozo. Pero fíjense lo que pasaba en el Señor, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era tanto, hermanos, lo que él se estaba desprendiendo de sí mismo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, él estaba en agonía y en dolor, desprendiéndose de sus propios deseos, de su propia voluntad, de sus propias capacidades. Y hermanos, nosotros nos encontramos a veces con cosas, situaciones, prácticas que no son gratas al Señor, de las cuales no nos queremos desprender, porque no queremos ser discípulos del Señor conforme a como Él nos llama, sino que queremos ser discípulos del Señor como nosotros consideramos, como Pedro le decía: Señor, tengo otro plan, ¿verdad? Este es mejor que el tuyo. El Señor conocía, hermanos, el tipo de muerte cruel y dolorosa que iba a tener. Él también conocía que era inocente y que moriría por pecadores. Él sabía que sería separado del Padre, hermanos, y recibiría la ira de Dios por nuestros propios pecados. Sin embargo, se negó a sí mismo, poniendo la voluntad del Padre antes que la suya. Hay cosas, hermanos, que sabemos, como decimos, que a Dios no le son gratas en nuestra vida, en nuestras prácticas y lo que hacemos. El Señor era santo, puro, y Él de lo que se desprendió es de su santidad, de su naturaleza, de su poder, de su voluntad, para hacer la voluntad del Señor. Creo que es uno de los ejemplos más preciosos. Hermanos, estamos nosotros mismos siendo el centro de nuestras vidas. Nosotros decidimos y dirigimos y hacemos como consideramos, o es el Señor, o es Él. Sus planes para mí son más importantes para aquellas cosas que yo hago o practico, porque Él dice que si quiero ser su discípulo, eso ahí donde dice discípulo, póngale si quiere ser cristiano o un hijo de Dios. Es sencillo. Dice: no puede uno ser cristiano si no deja las cosas que a Él no le agradan, si no deja las cosas que me detienen de seguir su voluntad. Si Él quiere que yo haga algo, si Él me ha puesto en mi corazón a hacer algo y yo continúo con aquello y no camino en pos, no estoy siendo su discípulo fiel, sino que todavía llevo arrastres en mi vida. Pero Él quiere ayudarnos esta mañana. ¿O es Jesús el centro de nuestra vida, hermano? Es el Señor el centro de nuestra vida. Un predicador llamado James Smith dice de la siguiente manera: ir tras un Cristo abnegado es imposible sin la negación de uno mismo. Debemos negar nuestros propios pensamientos, voluntad, poder e intereses, todo lo que puede impedir su voluntad en mí, poder, intereses y todo aquello que se cumpla en nuestras vidas. Necesitamos, hermano, que el Señor haga esta obra preciosa en nuestros corazones. Es un llamado a poner al Señor en el centro, en el trono de mi corazón. Ahí tengo que ver, yo así abrir un espacio y ver quién está en el trono de mi corazón, hacia dónde se dirige, como esa canción que habla que el Señor es el capitán que va en el barco. ¿Hacia dónde va el barco de mi vida? ¿Lo dirijo yo o me dirige el Señor? Cuesta, ¿verdad, hermanos? Porque somos imperfectos y caemos y fallamos, pero la palabra eso es lo que quiere, ¿verdad? Que vayamos y agarremos como el rumbo hacia donde nosotros vamos. Lo segundo, hermanos, que vamos a ver esta mañana es que somos llamados a una entrega voluntaria. Tomar la cruz y seguir a Cristo es completamente voluntario y personal.
Alguien decía, hermanos, que los hijos, digamos, mis hijos son nietos de mi papá, ¿verdad? Así es. Los hijos son nietos de mi papá, pero en el cristianismo no existen nietos de Dios. No puedo yo, digamos, trasladarle a mis hijas el cristianismo que yo pudiera tener, porque es un llamado personal y particular que Dios pone en cada uno. Todos los asientos que están llenos acá en este lugar, Dios tiene algo particular y personal para usted, fíjese. No puedo yo trasladarle a mis hijos, ni ninguno de ustedes, como decíamos, ¿verdad? Dios no tiene nietos, es algo completamente personal. Los padres no pueden trasladarle a los hijos, ni los abuelos, sino que es algo completamente hacia ti. O sea, aquí ninguno de nosotros se puede esconder, aunque me agache ahí en la silla. Dios le ha llamado a usted personalmente y particularmente, y le hace esta reflexión: si usted quiere seguirle, tiene que tomar la cruz. ¿Cómo se veía la cruz, hermanos, en los tiempos de Jesús? Porque fíjense que nosotros hoy hablamos de cruz, pero no es algo que nos dé miedo, ¿no es cierto? O sea, la cruz, hay personas que la andan colgada en el cuello, ¿verdad? En las iglesias, hoy las ponemos arriba de las iglesias, está la cruz, y hay gente que ya ha pedido cruz. Mi esposa ya ha pedido cruz, hermana. Entonces, son cosas casi que cotidianas, pero en el tiempo de Cristo, hermanos, ¿cómo se consideraba esto cuando Él decía: es necesario que tomes tu cruz? La cruz, hermanos, en los tiempos de Cristo era una señal de muerte. Cuando usted vea la palabra cruz, tiene que ver con morir. Era una muerte de las más terribles y de las más desgarradoras que pudiera haber en el tiempo de Cristo. Vamos a ver acá uno, a ver si pasa. Ahí está, vamos a poner los lentes para leer. Dice: la crucifixión en la antigua Roma era una forma humillante de morir, pues exhibía el bajo estatus social del criminal. Era utilizada para condenar a esclavos. Se les obligaba a llevar el madero sobre el que serían clavados hasta morir. Libertos, rebeldes, piratas, enemigos. Cabe aclarar que eran crucificados tanto hombres, mujeres como niños, siempre y cuando hubieran cometido un acto contra Roma y fueran hijos quienes lo hicieran. O sea, la cruz, hermanos, era una de las muertes más tortuosas. Era tan tremendo, hermanos, que los ciudadanos romanos no podían ser crucificados, fíjense. No podían crucificar a un romano, sino que era otro tipo de muerte. Usted se acuerda que Pablo, le ofrecieron otro tipo de muerte. O sea, a un romano no lo podían matar porque era una muerte tan deprimente. Se narra, y usted lo ve en la historia, que el que era crucificado, ¿verdad?, era clavado. Yo traía por aquí un clavo. Los clavos de las cruces, ¿verdad?, según la arqueología, eran clavos alrededor de unos 20 centímetros de largo, parecido a este clavo que ya se lo vamos a poner a alguien por ahí. Son bromas. Con esto se atravesaba la parte de la muñeca, ¿verdad? Y ahí ya les voy a enseñar una foto de la parte de la arqueología donde la persona era atravesada, sus venas, arterias, y la parte del hueso que podía soportar el peso de su cuerpo era clavada a un madero en ambas manos, y a veces en pie separado o en pies cruzados, con el objetivo que la persona quedara colgada ahí en la cruz. El problema de la crucifixión es que la persona empezaba a desangrarse por las aberturas en sus diferentes miembros. Entonces la persona empezaba a morir por causa del desangramiento, y por estar colgados la cantidad de tiempo que era necesario, se desgajaban de la parte de sus hombros
y la forma de la respiración cada vez era más difícil, hablando que también les pegaba el sol directamente de las tierras áridas de esos lugares, y las aves de rapiña llegaban y le sacaban los ojos. Era una cosa terrible estar colgado ahí por las horas o días que fuera necesario. Algunos arqueólogos han encontrado información que las personas pasaban 2, 3, 4 días a veces colgados ahí. La gente a veces les daba agua para que medio aguantara, pero al final la persona sufría un paro cardíaco o algo y ahí fallecía. Entonces era bien tremendo. Las crucifixiones, cuando el Señor habla de tomar la cruz, no era una cosa como la vemos ahora, era un signo de muerte. Algunos diría como que a usted el ejemplo es un poco absurdo, ¿verdad? Que a uno le hablaran de la silla eléctrica, ¿verdad? Porque nosotros nunca hemos ido a una silla eléctrica, pero un pastor cuenta una historia que fue una vez con la universidad, fueron a visitar una prisión donde había silla eléctrica, y dice que él se sentó en la silla eléctrica, no había nadie ahí, pero dice que sintió el pavor de estar sentado ahí, sabiendo que ahí ponían a las personas y les dejaban caer una corriente, les ponen una cosa en la cabeza con agua, ¿verdad? Una esponja con agua, y de ahí les ponen para que quede la persona, y echan humo y se siente el olor de la gente que se está muriendo. Eso es algo, digamos, que nosotros podemos ver actualmente, pero acá las crucifixiones eran de cientos de personas cuando eran por causa de los ejércitos romanos. Los ponían en las entradas de las vías de las ciudades para que la gente tuviera miedo acerca de la crucifixión. Los crucificados eran dejados en las entradas, en los lugares de exhibición de las ciudades, como testimonio para que la gente viera el poder del imperio, y como advertencia para que otros no siguieran los caminos que ellos tenían. Pero así era como crucificaban a la gente. Nosotros vemos en la película del Señor que solo ellos 3 están, ¿verdad? Pero en ese momento solo ellos 3 lo llevaban. Pero déjenme leerle un poquito de la historia. Dice, los judíos se hallaban familiarizados con la crucifixión desde los tiempos de Alejandro Magno, y se dice de que un personaje que se llamó Janeo en el año 125 a.C. crucificó a 800 fariseos en un solo día. Ellos tenían una guerra contra los fariseos, que eran los oponentes religiosos de esa parte judía que hubo en ese entonces, y crucificaron a 800 personas en un mismo día, los dejaron colgados ahí. En el año 71 a.C., Marco Licinio condenó a 6,000 personas a morir en la cruz. O sea, él clavó a 6,000 personas en la cruz. Y estos son datos arqueológicos que han encontrado ahí, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo, el general Tito crucificó a 500 judíos en un solo día. Y así podemos nosotros encontrar que realmente la muerte de cruz era algo totalmente despiadado. Las personas eran dejadas ahí por días, a veces se descomponían en la cruz, ¿verdad? Y si no tenían familiares, ¿quién los va a bajar de ahí? ¿Sabe cómo es esto, hermano? Perdona el ejemplo, pero como cuando uno mira a un perro muerto en la calle, dígame quién se detiene a agarrar un perro e ir a enterrarlo. Ahí pasa. Nosotros una vez viajábamos para la Unión, y un bus atropelló una vaca, fíjense, y la dejó a la orilla de la carretera. Y nosotros, yo me acuerdo que con Claudia pasamos quizás por ese lugar, pasamos quizás durante un mes, digamos, 1 o 2 veces a la semana, y ahí permaneció la vaca tirada. Pasábamos, de repente se empezó a descomponer y se sentía el olor, ¿verdad? Cuando pasaba uno en el vehículo, después los opilotes ahí, hasta que una persona se compadeció y le echaron gasolina y la quemaron por el olor, ¿verdad? Pero usted a veces mira perros muertos en la calle, en la carretera, o nadie se baja. Imagínense las personas que no tenían familia. ¿Cree usted que va a haber alguien que se va a disponer a bajar a alguien de ahí? Ahí los dejaba, ahí pasaban los huesos, los animales se los comían. O sea, era una muerte bien tremenda de aquel entonces.
se utilizaban, como les decía, clavos de largo, de 20 centímetros de largo, que quedaban atravesados en los pies y en las muñecas de las personas. Y estos son algunos restos arqueológicos de cómo los tomaban, los clavaban. O sea, no crea de que era una cosa sencilla, ¿verdad? De agarrar a una persona y le voy a poner ahí, vaya, acuéstese, ahí lo vamos a clavar. O sea, era una tortura, era una forma de tortura de las más crueles. Bueno, aquí nosotros vemos cruces así, pero hay lugares que empalaban a las personas. O sea, era una cosa tremenda. Y los dejaban en las afueras de las ciudades. Y cuando el Señor Jesús hablaba de tomar la cruz, Él estaba hablando de la muerte a nosotros mismos. No era algo así como nosotros lo vemos en nuestros días. Y creo que yo me quedo muy corto al querer explicarles esto. Pero el tomar la cruz implicaba cosas bastante tremendas en cuanto a la vida, y en cuanto a las cosas que a nosotros nos gustan, y en cuanto a para quién nosotros vivimos. En Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14, Pablo nos deja ver un poco acerca de este principio tan importante, hermano. Cuando nosotros hablamos de tomar la cruz, tiene que ver con morir completamente aquellas cosas que definitivamente no son la voluntad de Dios para mi vida. Se ha llegado al punto de llegar a creer, hermanos, que una persona, un pariente, un amigo, una enfermedad es una cruz, porque alguien dice, mi suegra es mi cruz. Mi esposa o mi esposo es mi cruz. La cruz que Dios me ha dado es aquel pariente. No, hermano, eso no es la cruz, ni tampoco una enfermedad. Dios me permitió esta enfermedad y es la cruz que me ha llegado a tomar. No, hermano, la cruz tiene que ver con algo voluntario que se toma, porque Él decía, tome la cruz. Imagínense, no decía que la cruz le iba a ser puesta, sino que tome usted tiene que tomar la cruz, tiene que morir a algo que le aleja de Dios, a algo que no le permite cumplir los propósitos del Señor, a algo que está ahí, que les estorba al Señor para que usted pueda vivir una vida que glorifique a Dios. Y ahí está vivo, está ahí, ¿verdad? Latente, y la única forma es morir aquello y decir, ya no más. Hasta aquí y ya no más, en el nombre del Señor que sea puesto ahí. Decía Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo, como dice, hermanos, él hacía referencia al mundo. Mire, el mundo me he crucificado. O sea, cuando hablamos de morir, Pablo decía, yo ya no estoy para servirle al mundo, ya no estoy para complacerme en el mundo y en las cosas que este mundo me da, porque yo me he crucificado con Cristo, me veo con Cristo crucificado, y yo al mundo no voy a tratar de agradar, sino que voy a tratar de vivir para Él, Señor, y para hacer aquello que a Él le agrada. Nosotros, como les decía, a veces a duras penas logramos entender cuál es la voluntad de Dios. Cuesta y así, pero el Señor es fiel en mostrar aquellas cosas que hay cosas que son evidentes, y hay otras cosas que tenemos que inquirir y buscar y preguntar para que el Señor nos muestre cuál es su voluntad y qué no debemos hacer, ¿verdad? Como le digo, hay cosas que son claras, ¿verdad? Cosas que están ahí, que sabemos que son pecados, ¿verdad? O cosas que nos distraen, o hay tantos distractivos, hermano, tremendos distractivos ahora, y pasamos mucho tiempo, pero el Señor nos ayude. Dice un predicador, Josh Black, dice así, hermano, hay mucha gente que no cree que una cruz sea una elección, sino que le sucede lo que los convierte en víctimas. Cuando escuchan a la gente decir, esta es mi cruz que llevar, muchas veces están hablando de su salud, de su cónyuge, de sus hijos, o de algún tipo de circunstancias que es una carga para ellos. Estas cosas pueden ser desafíos legítimos de la vida de un cristiano,
pero no son cruces, decía este predicador. Las circunstancias pueden ser dolorosas como una cruz y pueden ser una carga como una cruz, pero ellas mismas no son cruces, porque una cruz es algo que se debe tomar voluntariamente. Una cruz es algo que requiere que neguemos nuestra manera de hacer las cosas y elijamos la manera de Dios de hacer las cosas. Es decir, no a nuestra voluntad y rendirnos a la voluntad soberana de Dios. Es tremendo, hermanos, como decía hace un momento, o sea, el cristianismo a veces se vive de una manera sin considerar estos aspectos. O sea, lleno de cosas, tomando y haciendo cosas que las vamos llevando, acumulando y jalando, y que son cosas que a Dios no le agradan, y nosotros pensamos que vivimos un discipulado, un cristianismo como el Señor quiere. Pero quisiera que leyéramos Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Este sí tiene, este sí. 14:25. Vamos a leer desde el 25 hasta el 33. Fíjese bien, dice así la palabra del Señor. Lo tenemos, hermanos. Lucas 14, del 25 en adelante. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, el Señor Jesús es el que está aquí, fíjese. Lo que cualquier ministerio cristiano quisiera, que las multitudes fueran, ¿verdad?, detrás de ellos. Pero él se paró y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ya vamos a leer, vamos a explicar esto. El Señor Jesús está hablando acá acerca de cosas que pudieran, o personas que pudieran arraigarme a una vida diferente de lo que Dios quiere para nosotros. No, está hablando de familiares, fíjense, padres. No nos está mandando a que aborrezcamos a nuestros padres, o que aborrezcamos a nuestros hermanos o hijos, sino que lo que está hablando el Señor acá es que cuando estas familias o estas cosas que me arraigan en la tierra me detienen para seguir la voluntad del Señor, no estoy siendo su discípulo. Es decir, cuando aquello es más importante en cierto sentido que lo que el Señor quiere para mí. Estamos hablando de lo que hay en el corazón, ¿verdad? Lo que hay en el corazón. Hay casos, ¿verdad?, donde digamos una enfermedad o una situación no nos permite, ¿verdad?, poder cumplir el propósito de Dios, y son momentos entendibles. Pero estamos hablando de lo que amarra nuestro corazón, lo que nos tiene, no son circunstancias. ¿Me entienden, hermano? No son circunstancias de familia. Mira, hermano, que no pude ir al culto porque fíjese que tenía la clausura de los niños y quizás no voy a agradar a Dios porque no voy a ir a la reunión. No está hablando de eso, sino que está hablando del corazón. Cuando para mí yo amo más otras cosas, Él pone los ejemplos familiares porque son arraigos más fuertes, ¿verdad? Pero hay cosas, pero Él dice, si tú no llegas al punto de aborrecer lo que tú pudieras amar por mí, no puedes ser mi discípulo. Y para esto, dice el Señor, tienes que tomar una cruz. La muerte es lo único. O sea, amar más al Señor que a mi esposa. Pero así es, fíjese. Amar más al Señor que a mis hijas o a mis hijos. O sea, estar con la convicción mayor que yo debo glorificar a Dios. Mi vida está para glorificar a Dios, más que para lo que yo pudiera amar a otras personas, y abstenerme de amar al Señor por amar
a otro ser humano o los propósitos de otro ser humano, o un trabajo, ¿verdad? Pues uno ama más un trabajo que amar a Dios. O a veces amamos, ¿sabe que amamos la comodidad? Más que a Dios, porque es rico estar cómodo y no hacer nada. Es rico estar cómodo y no disponer mi vida. Yo me ponía a pensar ahora en la mañana el trabajo del servidor o del pastor, ¿verdad? Del encargado. Disponer su vida para prepararse, para servir, para atender. Y es una labor, hermanos, muy de mucha entrega. Pero fíjese que esta entrega no es solo para un pastor. Esta entrega es para todos los que estamos acá en esta silla sentados. Es una entrega que Dios es personal, ¿me entiende? No solo el pastor, o el líder, o como usted lo quiera llamar, el que se va a sacrificar y va a dejar todo sino que es un llamado personal y particular. El Señor aquí le dice a las multitudes, a todos venía una cola de gente detrás de él, ahí iban sus discípulos y iba otro montón de gente. Y a mí me impresiona que le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Yo siento que como que les puso un paro así, ¿verdad? Como que llegaron allá, ¿qué pasó? ¿Cómo era esto, verdad? Y aún su propia vida. Ay, Señor, mi propia vida. Estamos hablando de poner en riesgo mi vida, hermanos. En poner en riesgo la vida de mi familia. Fíjese, él está hablando de cuando es más importante todo esto más que él. Eso es lo que está hablando el Señor aquí. Sí. Hay casos, como les digo, particulares, ¿verdad? Que yo sé que está ahí un señor está con una escopeta, yo no voy a ir a poner a mi hija para que la mate, ¿verdad? Y decir, no, yo al Señor, ¿verdad? Uno tiene que ser coherente, pero está hablando del corazón. Esto está hablando completamente de lo que uno ama, de lo que vale más para mí, la familia y otras cosas, más que Dios, mi comodidad, más que Dios, mi salud, más que Dios. Entonces, todo esto, hermano, el Señor nos llama. Y de ahí dice lo siguiente, porque el cristianismo, hermano, es bien delicado. Ser cristiano, hermano, nominal, o ser cristiano de silla o de banca es fácil, hermano. Pero ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, hermano, es el llamado para todos los que estamos acá. Y la gracia de Dios nos puede ayudar, hermano. Amén. Porque no es en nuestra propia fuerza, es la gracia de Dios. Y Dios tiene un llamado especial para todos los que estamos acá. Amén. Para todos. Aquí no hay alguien especial que tenga un llamado especial. Todos tenemos un llamado que tenemos que descubrir. Fíjese lo que dice acá, siempre en Lucas capítulo 14. Fíjese, versículo 28. Siempre hablando de tomar la cruz. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33, como que hubiera hablado de otra cosa el Señor, ¿verdad? Como que se hubiera salido de tema, pero mire lo que dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor no puede ser mi discípulo. Que el Señor pone dos ejemplos, de una construcción y de una guerra. En los dos ejemplos tiene que ver con cuánto yo debo de disponer para lograr cumplir aquello. Los comentaristas dicen así, hermano, que lo que el Señor estaba diciendo era que nosotros no podemos tomar el cristianismo a la ligera, o sea, ser llamarada de tusa y decir, no, hoy sí voy a ir a hacer aquello y hoy sí dejo esto y lo otro,
porque voy a ser como una torre que va a empezar a crecer, va a empezar a formarse, a construirse, y cuando me desanime, y cuando ya no, ya otra vez, y volví otra vez, pues se va a quedar a media. O como aquel que va a ir a la guerra, y sabe que es una batalla la que va a ir a librar, y dice, sí, hoy sí lo voy a ir a hacer, y vamos, y no sé qué, y de repente ya ni llegó a la reunión, ya no fue, ¿verdad? Porque dice el Señor, el que no renuncia, es del corazón, hermano. Esto tiene que ver con algo, una operación de corazón abierto, algo que está ahí metido en su corazón en esta mañana, que no le deja caminar como un discípulo del Señor, que está ahí metido. Yo no lo conozco, yo conozco el mío y las cosas que yo tengo, que hay que operarlas, pero cosas que están ahí que me hacen decir sí, hoy sí, y de repente, y el hermano, y donde ya no vino, ya no, ¿sabe qué pasó? Ya no sé. Y empezó a servir y después ya no, se fue. Y el hermano dice, Iván, ¿y quiénes van a ir a tal lugar? No. Y quienes ya no llegaron, no fueron. ¿Por qué? Porque tenían otras cosas que es más importantes que estaban ahí en el corazón. Era fácil decir, vamos a la guerra, construyamos, vamos todos ahora. Cuando ya era el momento, ya no, vámonos por atrás y por ahí para que no te vean, hermano. Como cuando uno mira a alguien allá de que viene caminando en una cuadra y que uno no quiere hablar con él y uno se va por otro lado y algo así, uno como que no quiero mucho compromiso, fíjense, no. Y hermanos, miren, hay vidas que han entregado todo su ser por esto, por seguir al Señor. Decía el predicador Charles Spurgeon, no hay portadores de coronas en el cielo que no hayan sido portadores de cruces aquí en la tierra. Nosotros necesitamos considerar, es que hermano, mire, de verdad yo se lo digo, es desafiante, pero el que no tome su cruz, no estamos caminando como un discípulo del Señor. No caminamos, sino que el Señor quiere que le sigamos. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo tercero, hermanos, que somos advertidos, hermanos, de lo peor que pudiera pasarnos. Voy a poner el versículo para traer ¿Quieres que avance? no, para atrás, ¿no? Más atrás. Ahí está. Decía el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no a la ligera, hermano, sino que con la convicción de que el Señor me está llamando y es lo mejor. Pero fíjese, debe tomar su cruz. Pero vea lo que dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar aquí hay una advertencia bien tremenda que para ser discípulo del Señor nos advierte de lo peor. Esto es tremendo, por eso les digo de que uno, o sea, lastimosamente a veces se juega o se vive a un cristianismo bien light, como dicen ahora, ¿verdad? Pero el Señor dice que si nosotros vivimos de esa manera, no es que vamos a perder la salvación, no está hablando de la salvación, estamos hablando del propósito de Dios para mi vida, en lo que Dios se quería glorificar en mi vida, en aquello que el Señor quiere hacer a través de mí. No va a poder llevarse a cabo por causa de mi forma de vivir, porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Quisiera leer un texto, hermanos, en Marcos capítulo 10. Versículo 17. Aquí hay un muchacho que se presenta con el Señor Jesucristo con un gran potencial, ¿verdad? A veces en algunas iglesias, ¿verdad? Los líderes ven a jóvenes y hermanos con gran potencial de servicio y preparados y tal. Y entonces este muchacho llegó delante del Señor con un potencial tremendo para ser un gran predicador. Quizá hubiéramos visto la epístola de este muchacho, lo hubiéramos visto en la Biblia, pero ya vamos a ver. Mire lo que dice.
Versículo 17, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, sino uno solo Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no faltes, no dé falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, fíjese, versículo 20, Maestro, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, todo lo he cumplido. Pero había algo en su corazón. Y dijo al hombre, Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, ganarás tu vida, le dijo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, dice, afligido y triste por estas palabras, se fue, porque era dueño de muchas posesiones. O sea, este hombre tenía algo en su corazón que no podía crucificar, tenía otros valores. Fíjese qué tremendo, porque el currículum que él le presenta, él le dice: yo todo lo he cumplido, Señor. Yo soy, aparentemente, él le dijo, el Señor, ¿verdad? Vende todo lo que tienes. Ay, Dios mío. Es que eso es la cruz, hermano. ¿Me entiendes? La cruz es algo que duele. Es algo que ahí está. Si no le duele, no es cruz. Y algo que usted tiene que decidir hacer. No es una cruz. Porque la cruz es muerte. Es morir a mí mismo para que el Señor sea glorificado en mi vida. Pero también, hermanos, somos animados para lo mejor. Todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará, encontrará ese propósito, encontrará la felicidad de hacer la voluntad del Señor, de hacer lo que a Él le agrada para su vida. Y es el otro que les traía acá, para atrás, para abajo, para adelante, la flecha para abajo. Estos, no sé si usted ha oído hablar de Jim Elliot. Y levante la mano, ¿quién ha oído hablar de Jim Elliot? Ay, Señor Jesucristo. Bueno, mire, hermano, Jim Elliot está por acá. Ellos son un grupo de misioneros norteamericanos que vivieron allá por el año de 1928, creo que alcanzo a ver aquí. Estos muchachos viajaron desde Estados Unidos hacia Sudamérica. Bueno, primero empezaron viajando algunos de ellos a México, ¿verdad? Con el deseo de poder servirle al Señor en las misiones, ¿verdad? Eran todos solteros, algunos ya estaban casados, pero Jim Elliot, del que yo les voy a mencionar, tenía 28 años, se casó, contrajo matrimonio y decidió con su esposa viajar a Sudamérica, a las regiones ocultas del Amazonas, donde había una tribu que les habían dicho a ellos que había una cantidad de homicidios entre ellos. Eran unas tribus que se mataban constantemente con lanzas, se lanceaban y habían hijos de hijos de hijos que habían matado a otros, y era una cosa tremenda de muertes entre ellos, entre sus tribus. Entonces estos hombres dijeron: no, ellos necesitan oír el Evangelio, necesitan oír de Cristo. Alguien ha dicho, les voy a leer esta pequeña reseña, dice: Jim Elliot era un estudiante prometedor de Wheaton College en Illinois, fue campeón de lucha libre, estudiante de honor, poeta aficionado, y los estudiantes de Wheaton lo admiraban calurosamente. Salió y se casó con la chica más bonita de la escuela y era verdaderamente el gran hombre del campus. Y en sus estudios leyó la palabra de Lucas capítulo 9 y las tomó en serio, y durante el último año escribió un diario que ahora se toman unas famosas palabras de él que dice: no es tonto quien renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Ya lo vamos a ver. Pero este grupo de muchachos
decidieron ir al Amazonas a buscar a esta tribu, los Aucas, una tribu asesina, exageradamente agresivos, pero el deseo de estos hombres era ir y llevarles el evangelio. Ellos vivían, como usted acaba de ir a hablar, ese pequeño párrafo de pequeñas líneas de la vida de este Jim Elliot, que era un muchacho que lo tenía todo, por decirlo así. O sea, él bien hubiera podido ser pastor en Estados Unidos, llegar a ser famoso quizás allá, predicador. No había, así había el carro en ese tiempo, pero quizás hubiera sido un hombre lleno de comodidades, ¿verdad? lleno de cosas, pues. Pero él decidió, en base a ese texto de Lucas, que es parte del que acabamos de leer, de entregar su vida a lo que el Señor quiere para mí. Y él se fue con este grupo de hermanos en aquella avioneta que ustedes miran allá, y buscaron hacer contacto con estos indios, porque en esos lugares no hay donde aterrizar. Entonces primero les mandó a través de una cuerda en el avión, empezaron a dar vueltas, y cuando ubicaron el lugar donde ellos vivían, ¿verdad? Los ranchos y donde ellos estaban, empezaron a enviarles cosas, ¿verdad? Comida y algunas cosas para contactar. Un día tuvieron el valor de ir y aterrizar en esa zona, que es una zona como de un río, donde había alguna forma de poder llegar. Llegaron estos indígenas y ellos se tomaron esta foto con ellos. Hay un poco más, estas fotos son reales. En uno de los momentos que estaban ellos ahí, los indios empezaron a confabular cosas contra ellos, y la agresividad y el pecado que había dentro de ellos los llevó de estar ahí comiendo con ellos. Uno de estos se subió en la avioneta, y ya están los videos donde fueron a dar vueltas con el indio, y el indio saludaba a los otros indios que estaban abajo, y todo parecía normal, y que iba, ellos, este grupo, iban armados, ellos llevaban armas. De repente los indios, ellos no entendían, todavía no sabían la lengua de ellos, o sea, estaban tratando de hacer contacto para ver cómo hablarles el evangelio, y su pasión y su deseo era que conocieran al Señor, que llegara el evangelio donde ellos estaban, donde nadie los quiere. ¿Quién va a querer acercarse a gente así que mata a otras personas? Ellos, exitosos, americanos, ¿verdad? Llenos de posibilidades, recién casados y lo que usted le quiera poner, oyeron el llamado de Dios de hacer su voluntad, de ir en pos de lo que el Señor quería, de aquello que dice que el que entrega su vida la hallará, como decía el versículo que leíamos, perdón. Ganar su vida, eso lo impactó a él. El que quiera, o sea, entregar su vida, va a encontrar en Dios el propósito. Ese día, hermano, este día que estaban acá en el año de 1956, los indios agarraron las lanzas y los mataron a los 5 de la nada. Agarraron las lanzas y los atravesaron a los 5 en el mismo lugar ahí donde estaba. Después encontraron la avioneta toda rota, medio semienterrada, y los cadáveres de ellos en el río y otros enterrados, porque llegó otro grupo de expedición después para buscarlos. Y pudiéramos decir que entregaron su vida, no les pudieron compartir el evangelio porque no sabían el idioma. O sea, ellos querían, pero en el mismo día que llegaron, ahí murieron. Las autoridades dijeron: qué locura, qué tontera, cómo es que se van a meter a esos lugares tan difíciles con esa gente tan mala. Y empezaron a ver lo difícil que era, ¿verdad?, lo que ellos habían hecho. Y ellos también estaban con sus esposas. Bueno, ahí está la esposa de Jim Elliot, y este es el grupo de mujeres que quedaron viudas, con hijos. Todas ellas. Todas tenían ya hijos con ellos. Yo no sé qué pensarían las esposas de ellos, de estos aborígenes que mataron a sus esposos. ¿Qué se le ocurre a usted, hermano? Vengarse, ¿verdad? Ver cómo que los vayan a dar matar, y ese montón de tipos ahí, ¿verdad?, que me mataron a los esposos de todas ellas. Y ellos con buenas intenciones de ir a hablarles el evangelio, porque en una de esas cuentan, ya pasando en tiempo, cuentan de que los aborígenes se admiraron que ellos andaban armados y no les dispararon.
¿Y saben por qué no les dispararon en las grabaciones? Porque ellos decían, no les puedo disparar porque él no está preparado para irse con el Señor. Y si lo mato, se va a ir al infierno. Por eso no lo mato yo, no que me mate él a mí, porque yo sí me voy con Dios. O sea, ellos no los querían dañar, ellos los amaban, querían darles la vida de Cristo, negarse a su exitosa vida cristiana para ir a morir por esos indios. Entonces, al contrario de lo que usted y yo pudiéramos pensar, sus esposas fueron a ese lugar, al Amazonas, y empezaron una obra de amor hacia las personas que habían matado a sus esposos, a llevarles el evangelio, y se fueron con sus hijos, no los dejaron allá los niños, y fueron ellas solas, o unas, empezaron a ir en grupos de 2 y de 3, hasta que habitaron con los mismos indios que mataron a su, no sé si hay otra, no, ¿verdad? Este indio que ve aquí, este señor que mira aquí, este es el hijo de Jim Elliot, o de uno de los que murieron, creo que el hijo de él. La cosa es de que este señor fue el que mató a su papá. Él fue el que lo atravesó con la lanza y le contó que él se quedó admirado de que no lo quiso disparar a él. Y les predicaron el evangelio, y actualmente, desde ese entonces, estamos hablando de esa época, hay un grupo de hecho no se llamaban indios Aucas, tenían otro nombre, después se lo pusieron, pero era una tribu de lo más terrible. Se empezaron a convertir al Señor y empezaron a creer en el evangelio y dejaron de asesinar, renunciaron. Y busque ahí en internet, busque la película de Jim Elliot, véala, se lo recomiendo. Y su esposa, Elizabeth Elliot, siguió la obra. Hoy murió hace algunos años atrás, pero ella murió y la enterraron allí, en ese lugar donde están los indios, porque ella decía que era parte de ahí. Llevó el evangelio y hablándole a los niños y rescatando personas, ¿verdad?, para poder cumplir aquello. Y Jim Elliot dijo esto, a lo que yo les leía: no es tonto quien renuncia a lo que no puede conservar. O sea, él renunció a su vida, pero para ganar lo que no se puede perder, que es la vida eterna. O sea, yo renuncié a lo que a mi comodidad, a mi agrado, a lo que yo quiero, para ganar la vida eterna. Y el Señor decía en lo que estamos leyendo: todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero todo aquel, hermano, que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Estamos dispuestos, hermanos, esta mañana a seguir al Señor, a tomar la cruz, a que el Señor pueda escudriñar ahí en nuestros corazones qué cosas hay ahí metidas que están entronadas, ¿verdad?, en mi corazón, y que me impiden poder ser un discípulo del Señor? Es increíble. Yo le mandé al hermano Reño Video un testimonio pequeño, son como 5 páginas para leerlo, si se lee en un ratito, del testimonio de la Elizabeth, cómo ella amaba a esta gente después de que mataron a su esposo. Los amaba con un amor tan intenso que dice que para ella era difícil, porque andaba con su hija en una cosa aquí y con la Biblia aquí predicándoles el evangelio. Ahí está la niña, por ahí está. Se la ponía aquí en una cosa atrás porque se metían a las... Aquí estamos hablando que no son lugares así como aquí donde estamos nosotros con aire, y es una cosa zancudero, calor y terrible, hermano. Y que dicen que yo por eso quisiera que lo lean, porque dice que ellas tenían tanto miedo de llegar ahí, porque los indios pensaban que ellas llegaban para vengarse, porque su cultura era la venganza, mataban por venganza. Y dijeron, ellas vienen, pues nos vienen a matar, las vamos a matar primero. Pero cuando vieron que no iban armadas y que en lugar de dañarlos, los empezaron a amar y a hablarles de un Dios, la gente se quebrantaba y decía, ¿cómo es esto, verdad? ¿Qué esto? Y estos americanos, ¿qué es lo que traen, verdad? Algo diferente. En vez de odio, amor de Cristo, entrega. Gracias. Hermanos, creo que el Señor, hermanos, quiere hacer algo en la vida de cada uno de nosotros, en su vida, en mi vida, y Él quiere, hermanos, que
nosotros podamos seguirle como discípulos de Cristo. Estamos dispuestos a seguir al Señor, hermanos, y perder nuestra familia, perder nuestra reputación, perder nuestro trabajo, perder la vida si fuera necesario por Él, pero sabiendo que en el cielo hay una recompensa mucho mayor, o ganar nuestra vida en esta tierra, acumular, tener, vivir el cristianismo tranquilo, sin compromiso, voy cuando puedo, vengo, hago cuando puedo. Yo creo que el Señor, hermanos, nos llama a ser sus discípulos. Y como le decía hace un rato, es por su gracia, no es el esfuerzo humano. Es su gracia, es su espíritu el que fortalece y el que ayuda a poder cumplir su llamado. Vamos a orar, hermanos, esta mañana. Gracias. Oh Señor, te damos gracias esta mañana porque